Grabación. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar. Ya son las 16 hora colombiana, hora de Bogotá. Pues nada, muy bienvenidos a esta nueva sesión del Semillero de Estudios Sociales de la Alimentación y la Nutrición, organizado de forma conjunta entre el Instituto de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Rosario y la Universidad Nacional de La Plata. El día de hoy tenemos pues a un invitado que todos ustedes conocen muy bien, a José Buscini, quien es uno de los coordinadores de este semillero, con el que hemos trabajado conjuntamente desde hace muchos años, y pues con el que hemos tenido el privilegio de poder elaborar y sacar adelante diversos proyectos. José fue uno de los colaboradores del libro El hambre de los otros, eh, cuyo origen, digamos, nació pues en una reunión que hicimos ya hace varios años, incluso antes de la pandemia en Bogotá. Y a raíz de esa reunión, además de, digamos, de este libro, ahí surgieron varias iniciativas, una de ellas lideradas por Søren y por José, que fue un número especial en la revista Maguiños de Fiocruz sobre historia de la leche en América Latina, un trabajo muy pionero y fascinante, donde también tuve la posibilidad de participar. Y digamos que pues hemos podido elaborar varios proyectos en conjunto adicionalmente. Eh, También hicimos un dossier, digamos, para la revista Argentina Estudios Sociales del Estado, sobre la cuestión alimentaria en América Latina. Y bueno, en fin, hay toda una serie de proyectos que José está liderando en este momento, digamos que ha liderado y ha sido pionero en la historia de la nutrición en Argentina, y pues digamos que también se ha ido expandiendo a miradas más regionales y globales sobre la cuestión. También tenemos, de hecho, qué pena la autopublicidad. Estamos elaborando un proyecto, un artículo en conjunto que trata de mostrar un poco la centralidad de toda una serie de expertos nutricionistas en América Latina en la década de los 30 y 40, cuya gestión va a ser muy importante para poner sobre la agenda pública el tema nutricional, el tema alimentario en general, digamos, en el contexto latinoamericano, coincidiendo con toda una serie de impulsos y dinámicas internacionales también. Entonces, pues José, te agradezco muchísimo haber aceptado la participación en este seminario. Eh, Nos vas a presentar hoy, el título de tu presentación es Las encuestas alimentarias y su papel en la consolidación del problema alimentario en América Latina, 1930-1940. El resumen ya lo habíamos circulado. Creo que es un texto que estás en elaboración, así que ojalá que podamos leerlo más adelante. Pero pues muy interesante, creo que es uno de los elementos claves para poder entender cómo se va configurando, ¿no? El problema alimentario, como ya nos explicarás, tiene que ver mucho con estas tecnologías y estas infraestructuras estadísticas que muchas veces las volvemos como cajas negras, y creo que es fundamental analizarlas. Entonces, pues José, sin más preámbulo, muy bienvenido, muchísimas gracias por participar. Bienvenidos a todos las y los participantes del semillero. La presentación se está grabando. Igual tenemos un canal de YouTube. Yo después les paso el link donde estamos colgando las grabaciones de todas las sesiones que hemos tenido. Y también decirles que compartí en el chat de acá de la reunión la programación que falta. Tenemos programado hasta julio, con la salvedad de que yo había puesto que era a las 4 de la tarde, a las 16 horas, hora Barcelona, pero no tuve en cuenta el cambio de horario de verano. Entonces, las sesiones que faltan en realidad van a empezar
a las 5 de la tarde, a las 17 horas, hora España, pero se mantiene, digamos que sería las 10 de la mañana, hora Bogotá, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias, José, y adelante. Bueno, muchas gracias, Estefan, por la presentación. Muchas gracias a todos por venir. Me quiero disculpar en primer lugar por no haber llegado con un texto previo para que ustedes pudieran leer. Estoy, como dijo Estefan, elaborando un artículo en relación con este tema. Lo estoy elaborando un poco a contrarreloj. Tengo una deadline muy cercana y bueno, la verdad es que no tenía los materiales ordenados como para poder mandar un texto. El objetivo que estoy persiguiendo, y en relación con eso es que, digamos, hoy voy a intentar hacer una presentación muy ordenada de lo que estoy tratando de proponer, pero de la idea general y la interpretación general, por ahí no ahondando en algunos detalles que me hubiera gustado traer más, digamos, haberles podido presentar esos detalles. Bien. El objetivo que persigo en el texto como un poco lo anticipaba Estefan, es analizar estas encuestas sobre alimentación que se hicieron en América Latina durante la década de 1930 y en los primeros años de la década de 1940. Me interesa poder describir en qué consistieron estas encuestas, caracterizarlas, ver si fueron iguales, si fueron similares, si tuvieron algunas diferencias, en qué residieron estas diferencias. Me interesa también mostrar qué resultados presentaron estas encuestas y para qué se usaron esos resultados, como planteaba Estefan, sobre todo cómo se los utilizaron para configurar este problema de la alimentación y la necesidad de que los estados le den respuesta al problema de la mala alimentación de la población. Y en tercer lugar, me interesa también tratar de ofrecer una interpretación, dar respuesta a la pregunta sobre por qué se hicieron estas encuestas, por qué entender que se hicieron todas estas encuestas al mismo tiempo, aun cuando quienes las hicieron no tenían contactos entre sí. Entonces, esto es un poquito lo que estoy tratando de dar cuenta en este trabajo. Este trabajo se inserta en un marco más amplio que tiene que ver con analizar cuál fue la participación de América Latina en el proceso de consolidación y expansión del movimiento nutricionista internacional. Como muy bien lo dijo Estefan, yo estoy trabajando con él en un artículo al respecto. Esto es una parte nomás de ese fenómeno más amplio. Y acá quiero decir que esto es muy importante, como se suele decir en los agradecimientos de los artículos, lo que digo acá es de mi entera responsabilidad. O sea, porque claro, el trabajo que hacemos juntos es un ensamble de interpretaciones de nuestras trayectorias, y acá es un poco cuestiones que conectan estrictamente con algunas preocupaciones mías teóricas vinculadas a mi disciplina y demás. Entonces, esto es digamos, acá no hago responsable a Estefan del modo en que voy a interpretar este fenómeno, sobre todo teniendo en cuenta que, digamos, esta realización de las encuestas en América Latina, y lo voy a decir un poquito al final, porque había preparado algo al respecto, pero me di cuenta tomando el tiempo que era muy largo y no quiero tenerlos tanto, es que lo interpreto como un proceso de difusión, pero como un proceso de difusión, que es una palabra que está como muy en discusión, sabemos, en el marco de la historia de la ciencia, a la luz de ciertos autores que son los Meyer y otros que proponen la idea de una sociedad mundial. Bueno, yo trabajo un poco bajo ese marco y desde ese lugar es que lo voy a interpretar de esa manera, y luego hacia el final voy a decir en qué sentido y cómo es que se puede defender una idea de difusión que no necesariamente descansa en una perspectiva relacional que enfatiza las interacciones para entender los procesos de difusión. Entonces, bien, como les decía, este trabajo sobre las encuestas en América Latina, digamos, lo encuadra en el modo en que América Latina participó en la consolidación y expansión del movimiento nutricionista internacional. ¿Qué entiendo por movimiento nutricionista internacional? Bueno, es una etiqueta que uno de los propios actores que estaba involucrado en la Liga de Naciones, Arthur Loveday, utilizó en un artículo de 1942-1943 para reflejar algo que venía ocurriendo hace unos años. Entonces es un rótulo que para mí me sirve para dar cuenta de este fenómeno por el cual, a ver, de manera simplificada, el movimiento nutricionista internacional es un movimiento que articuló a científicos, profesionales, políticos y funcionarios de organismos intergubernamentales
quienes argumentaron con base científica que importantes contingentes de la población estaban mal alimentados, con consecuencias para su salud y productividad, y que los países debían adoptar medidas para modificar esta situación. Eso de alguna manera es muy simplificado para algo que tiene muchos matices, pero es la idea central de en qué consistió este movimiento nutricionista internacional. Este movimiento nutricionista internacional que se consolidó y expandió a partir de las décadas de 1930, 1940, y desde mi punto de vista organiza un modo de entender el fenómeno que va a tener consecuencias muy importantes en la segunda mitad del siglo XX, ya con nuevas organizaciones internacionales, es el resultado de un proceso largo que podemos remontar, si queremos, hasta fines del siglo XVIII. Es un proceso que tiene un aspecto intelectual y un aspecto político. El segundo aspecto, el aspecto político, se monta a mi criterio sobre el primero, sobre el intelectual, y lo refuerza. En el aspecto ese intelectual consiste centralmente en la consolidación de las modernas ciencias de la nutrición. Esto ocurre en la segunda y tercera décadas del siglo XX, es decir, los años 20 y los años 30, sobre desarrollos de la química, la bioquímica y la fisiología, e implicó, ahora vamos a ver también que las ciencias sociales, pero esta es justamente la pata que incorpora el aspecto de las encuestas, pero digo, implicó esa consolidación de, como ha planteado Sioren, ha recuperado esta idea de McCollum, creo que es el Newer Knowledge of Nutrition, ¿no? Digamos, articular dos enfoques. Por un lado, un enfoque termodinámico, mayormente cuantitativo, que cobró forma a lo largo del siglo XIX, que veía al cuerpo como una máquina y al alimento como su fuente de energía. Desarrollos clave dentro de este enfoque fueron el análisis de la composición química de los alimentos, los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, y el concepto de caloría, que permitió la posibilidad de traducir un montón de alimentos con cualidades diferentes a una unidad energética, a unidades energéticas. ¿Cuánto aportan en términos de energía? Ese enfoque más bien cuantitativo, termodinámico, que analizaba el papel de la energía de los alimentos, fue complementado por otro que cobró forma en la segunda y tercera década del siglo, en los 10 y en los 20, que es un enfoque de carácter bioquímico, más de tipo cualitativo, con desarrollos conceptuales clave como la idea de las vitaminas y el papel de los minerales, el papel de los minerales contenidos en los alimentos para el cuerpo humano, y que analizó justamente el papel de estos elementos presentes en los alimentos en el organismo humano, y entonces ya no solamente trabajó a partir de la idea de la energía que aportaban estos alimentos, sino también cómo la falta, la carencia de alguno de estos elementos podía derivar en enfermedades específicas. Ahí surgieron y se consolidó la descripción de estas famosas enfermedades carenciales: raquitismo, beriberi, osteomalaquia, las caries dentales, el escorbuto. Bien, esos dos enfoques entonces, inicialmente con algunas tensiones por los partidarios de uno y otro, pero tendieron a converger y a consolidarse alrededor de estas nuevas ciencias de la nutrición, ¿sí? Que se, terminan de consolidar desde mi punto de vista en los años 20 y los años 30. Esos desarrollos de las modernas ciencias de la nutrición permitieron hacer algo que fue establecer cuáles eran las necesidades, los requisitos nutricionales del organismo humano, y entonces, entre fines del siglo XIX y las primeras 4 décadas del siglo XX, hubo mucho trabajo para establecer lo que, de manera simplificada, podemos llamar estándares mínimos y estándares óptimos. Es decir, cuántas calorías necesitaba consumir diariamente un ser humano, cuántas proteínas necesitaba consumir, qué cantidad de cada vitamina o mineral. Y
Se trató de una tarea muy difícil, con muchos detalles técnicos, porque había, por ejemplo, ver diferencias por sexo, por edad, por ocupación, por etapa en el ciclo de vida, ¿no? Digamos, cuánto requerían estos diferentes seres humanos. Bueno, pero aún con todas esas complicaciones se fue llegando a estandarizaciones siempre sujetas a revisiones, a discusión, pero que permitieron hablar de estados de subnutrición, estados de malnutrición en la población. Bien, entonces, esto es de manera como muy simplificada el proceso el aspecto intelectual de la consolidación del el movimiento nutricionista internacional. En el aspecto político, el problema de la alimentación interesaba a los estados y lo que hoy llamaríamos organizaciones del tercer sector desde mucho tiempo antes que la década de 1930, y podemos ver que había medidas como miga de pan, copa de leche, intentos de establecer asistencia alimentaria, etc. Pero en relación con esos desarrollos intelectuales que acabo de referir, y en contacto con algunas situaciones muy específicas, como las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, pasó algo nuevo. Y esto nuevo que pasó es que el tema, a partir de ese momento, fue adoptado por incipientes organismos internacionales, como Sociedad de Naciones, como Organización Internacional del Trabajo, la Oficina Sanitaria Panamericana, pero desde mi punto de vista, en mi interpretación de todo lo que está presente en la literatura, para mí el organismo clave en torno a estos desarrollos es Sociedad de Naciones. Pero entonces, estos organismos le dieron impulso a los estudios sobre el tema, llegaron a posiciones consensuadas sobre temas controversiales, como por ejemplo, si la mala alimentación o un estado nutricional deficiente se debía a los ingresos o la educación. Esto que por ahí nos puede parecer hoy un poco obvio, en ese momento se discutía, digamos, si efectivamente había un nivel de ingresos por debajo del cual no era posible llegar a una alimentación adecuada, o si se debía a que la gente no sabía alimentarse. Y también promovieron una serie de políticas para que fueran adoptados por los gobiernos de todos los países en el mundo. Entonces, este para mí es a grandes rasgos el movimiento nutricionista internacional que se terminó de consolidar en la década de 1930. En ese momento la alimentación de la población como problema pasó a formar parte de, digamos, como un problema pasible de ser solucionado, pasó a formar parte de la cultura mundial, y eso nos acompaña hasta hoy, digamos, con desarrollos mucho más estandarizados y sofisticados, en los cuales decimos, bueno, tenemos estadísticas de cuánta gente se considera que en el mundo está con situación de desnutrición o de mala nutrición, las metas para eliminar esto. Bueno, digamos, eso para mí surge en ese momento, y esto, digamos, es una reconstrucción que hago en base a fuentes primarias, y por supuesto también mucho desarrollo a esta altura de literatura que, por supuesto, en el trabajo voy a citar. Ahora hice la reconstrucción, pero hay desde historiadores internos de la nutrición como, creo que se llama Kenneth Carpenter, los trabajos de Patricia Clavin, Iris Gorowy sobre Sociedad de Naciones, el trabajo de Vernon sobre el hambre, muy enfocado en Inglaterra, pero también con perspectivas internacionales. Bueno, y así todo un conjunto de trabajos que permiten afirmar que un poco este fue el proceso que acabo de escribir, tal como yo lo interpreto. Entonces, en el marco de esos desarrollos, y ahí sí ya me voy metiendo un poco más en tema, surgió un nuevo problema de investigación. La química, la bioquímica y la fisiología habían ayudado a establecer cuáles eran los componentes de los alimentos y su papel en el organismo humano, de modo tal que se pudiera llegar a estos estándares óptimos y mínimos. Se habían conformado así esos estándares nutricionales. Ahora bien, la pregunta que seguía, sin poder responderse con estas indagaciones propias de las ciencias biológicas, la medicina, era ¿qué comía realmente la población? Y si eso que comía realmente la población era adecuado desde el punto de vista de los estándares nutricionales que promovían estos técnicos. Y con esa pregunta como norte es que se consolidó hacia la década de 1930 un nuevo objeto de investigación, que fue la alimentación de la población, y muy específicamente la alimentación de la clase trabajadora. Y junto con ese nuevo objeto de investigación, un nuevo método, que son estas famosas encuestas sobre
alimentación. Como voy a tratar de mostrar, no sé si voy a poder, digamos, voy a intentar, pero por lo menos quiero dejar asentado esto como parte de la dificultad para hacer este trabajo que estoy haciendo. Se trata de un objeto sumamente complejo, muy difícil de estandarizar. Fue un gran desafío científico y un poco, como decías vos hace un rato, Estefan, lo del matrimonio de la alimentación y la agricultura, y el matrimonio ese y el divorcio historiográfico. Bueno, acá no solo esto es un gran desafío, no fue un gran desafío para la ciencia, sino que es un gran desafío para los historiadores de la ciencia, porque es realmente un objeto. Me permito acá ser un poco como libre, digamos, en la presentación, que esto, digamos, no tiene como algo tan estricto como el artículo, ¿no? Pero digo, es un objeto realmente caótico. La cantidad de cosas que ellos tuvieron que articular para que este objeto fuera posible, te da cuenta un poco, Estefan, vos en tu trabajo sobre la encuesta de Socarrás terminás diciendo fue un incipiente y fallido intento por cuantificar. Todas estas encuestas creo que fueron intentos incipientes y fallidos porque nunca pararon de los investigadores decir todos los reparos que había que tener sobre lo endeble que eran los resultados, ¿sí? Entonces, hecho paréntesis, estas encuestas, para llegar a consolidarse, porque yo voy a decir que puede ser un poquito considerado raro que yo diga que se establecieron en la década de 1930, contaban con antecedentes. Y hay que, entonces, poder diferenciar bien, porque había muchas cosas parecidas, pero que no eran estas encuestas a las que me estoy refiriendo. Se valieron de desarrollos que venían desde principios del siglo XX, por lo menos, en el rastreo que yo encontré. En primer lugar, un primer antecedente significativo es que, vinculado al concepto de caloría, y esto lo encontré trabajado en Culater, que es la idea de investigaciones, cuando Atwater hace digamos, define este concepto de caloría, ¿no? Digamos, entonces empezaron a ver, bueno, les permitió ver cuánto necesitaba la población para poder avanzar hacia esos estándares de los que hablábamos antes, y empezaron a trabajar con investigaciones sobre poblaciones homogéneas. Por ejemplo, cárceles, por ejemplo, o sea, gente que estaba en un lugar a la que se podía conocer concretamente cuánto comía específicamente por día y ver ese efecto sobre su situación nutricional. Entonces empezaron a hacerse encuestas de esa característica viendo ingesta diaria de alimento y digamos, qué pasaba con esa población que comía de esa manera. En segundo lugar, otro autor, y esto, perdonen que otro paréntesis, es que no hay alrededor de este objeto y de este método de investigación una historia realizada. No hay una historia concreta que sea una historia de este método de investigación, este objeto de investigación. Lo que hay es aportes en el marco de investigaciones que tocan otros temas. Entonces yo estoy diciendo, desde mi punto de vista, esto avanzó de esta manera, pero contando con una información que es acotada. Entonces uno le da mucha importancia, por ejemplo, a lo que pasó en Inglaterra, y no sabemos si es porque efectivamente eso se inició en Inglaterra o es porque Vernon hizo la historia ahí. Pero todo parecería indicar que así fue, digamos, y que esto arranca en ese lugar, arranca sobre todo en Inglaterra a partir de investigaciones de Rowntree y Booth, por un lado, y por el otro lado, lo que fue, como dice Vernon, lo que fueron los territorios coloniales como laboratorio. Cómo poder ver efectivamente los efectos de una dieta determinada sobre el estado nutricional en esas poblaciones coloniales que tenían, como por ejemplo en la India, dietas muy diferentes en una región y en otra, y esto se notaba mucho en la situación, en el estado de salud y en el estado nutricional de esas poblaciones. Bueno, entonces, estos dos son dos antecedentes muy significativos, y el tercero, y este es fundamental, y este es con el cual hay que tener mucho cuidado de no confundirse, son las encuestas sobre condiciones de vida de la clase trabajadora. Encuestas que se venían haciendo desde principios del siglo XX y
encuestas que la Organización Internacional del Trabajo se encargó mucho de promover y estandarizar. Eran encuestas que buscaban establecer relaciones entre ingresos y gastos. ¿Cuántos ingresos percibe la familia de clase trabajadora? ¿Y cómo es la composición de su gasto? ¿Qué porcentaje le lleva cada rubro? Alimentación, vestimenta, vivienda, transporte, etcétera, etcétera. Y así poder saber si los ingresos eran suficientes para... ¿Cuál era el estándar de vida de esas poblaciones? Y de hecho, bueno, en 1926, para ver que esto es un trabajo bastante previo a esto que yo estoy analizando, en 1926, la Organización Internacional del Trabajo, en la tercera conferencia o la tercera reunión de estadísticos del trabajo, o sea, personas especializadas en las estadísticas laborales, dedicó enteramente un apartado a cómo estandarizar estas encuestas para poder hacer algo que era muy difícil, que es acceder a resultados comparables internacionalmente, ¿sí? Porque esto requería, y bueno, también Estefan, vos lo señalás en el artículo, cómo el propio Socarrás daba cuenta de cómo eso aparecía en el trabajo de la Contraloría, de todo un know-how, todo un saber tácito de cómo obtener información que la gente no quería dar o se consideraba que no la sabía dar, digamos, bueno, porque no tenían las competencias y las capacidades para anotar lo que se les solicitaba. Entonces, bueno, la OIT estaba haciendo mucho trabajo para hacer esa estandarización de las encuestas sobre las condiciones de vida de la familia trabajadora. Bien, entonces, ahora sí, ya metiéndonos con las encuestas alimentarias, como les decía, no hay un tratamiento específico de la literatura académica sobre ese tema, hay fragmentos, y estos fragmentos lo que me permiten a mí afirmar es que sobre la base de esos antecedentes y sobre desarrollos que se dieron en la década de 1930, para que este objeto, que es la alimentación de la población, y específicamente de la clase trabajadora, se consolide como nuevo objeto de investigación y que surja este método específico que son las encuestas, fueron claves desarrollos que ocurrieron en Inglaterra, ¿sí? Ahí como retrata Vernon, en el trabajo de John Boyd Orr, de ingresos, salud y, bueno, no me acuerdo ahora exactamente, ingresos, salud y... no sé si es ingresos, alimentación y salud, no recuerdo exactamente, bueno, y otros trabajos similares. Y por otro lado, la actividad de Sociedad de Naciones y de Organización Internacional del Trabajo, que se encargaron de promover las encuestas, insistieron mucho en la necesidad de que todos los países hagan encuestas de esta característica y de estandarizarlas, de estandarizar su realización, es decir, cómo debían ser hechas estas encuestas de modo tal que luego pudieran ser comparables, y también estandarizaron y buscaron estandarizar el análisis de los resultados. Y ahí es muy significativo una famosa monografía encargada a Bigwood, en el cual, digamos, estableció esos supuestos criterios estandarizados para llevar adelante estas encuestas. Hay en los archivos de Sociedad de Naciones, hay un documento interesante que es cuando la OIT hace su propio trabajo monográfico sobre, más en general, condiciones de vida de la clase, para estandarizar encuestas de condiciones de vida de la clase trabajadora, el capítulo específicamente dedicado a la alimentación, le piden a Bigwood que lo revise para llegar a puntos comunes. Y están todas las críticas que hace Bigwood a lo que era ese trabajo, bueno, ahí en tensiones que estaban apareciendo sobre, bueno, cuál era la forma correcta de hacer esto, y cómo la Liga de Naciones, con base en su saber del desarrollo específico de la nutrición, podía decir, bueno, en esto la opinión que debe contar es la nuestra. Entonces, esto ocurrió ahí, ¿y en qué consistieron esas encuestas? Bueno, lo que se empezó a hacer es lo siguiente, como con las encuestas sobre condiciones de vida de la clase trabajadora, empezó a haber una inmersión del investigador en la vida cotidiana de un grupo de familias seleccionadas durante un cierto periodo de tiempo,
Entonces, los investigadores durante... A ver, y esto no es casual que lo diga de manera tan imprecisa porque fue justamente esto, algunos de los aspectos que muestran lo difícil que fue estandarizar este método de investigación, ¿sí? Porque había mucha disparidad sobre digamos, cómo seleccionar esa familia, si se tenían condiciones para apelar a técnicas de muestreo, si se elegían al azar, qué cantidad de familias se seleccionaban, durante qué periodo de tiempo se podía hacer este estudio, ahí eran muy importantes los recursos con los que se contaban. Entonces, el investigador hacía esto, para esto los técnicos, los fisiólogos, los químicos tuvieron que apelar a otro tipo de personal, digamos, generalmente mujeres que, como en Argentina, estaban formadas como visitadoras de higiene, pero en otros países eran enfermeras, etcétera, etcétera. O sea, en cada lugar apelaron a esas personas que fueron desarrollando capacidades como investigadores sociales. Investigadores que tenían que tener esta capacidad, como les digo, para poder obtener datos que no todos estaban dispuestos a dar. Entonces se realizaba esta inmersión en la vida cotidiana de este grupo de familias seleccionadas durante un cierto tiempo, se hacía un análisis de los ingresos que tenía esta familia, se hacía un análisis de sus gastos. Hasta acá no vemos muchas diferencias con las encuestas sobre condiciones de vida de la clase trabajadora, pero en ese punto aparecía que se hacía, aparece la gran diferencia, que es un gran énfasis en el análisis del gasto en alimentación y en los alimentos ingeridos por el grupo familiar. Y esto agrega esta nueva complejidad, que es cómo recuperar esa ingesta de alimentos por parte del grupo familiar. Entonces ahí se desarrollaron diferentes métodos, vemos que en las diferentes encuestas no todos usan los mismos. Hay un método muy famoso que es el libro de cuentas, que es el que se utilizó en Colombia, si no me equivoco, Estefan. Hay otro que es simplemente el método del cuestionario, hay otro que es con que es el más complicado de todos, que es el método de los pesajes, que es pesar cada alimento que se consume, calcular desechos, y es una cosa por eso, implica cada una de estas decisiones metodológicas cuestiones que eran muy difíciles de resolver. Entonces, lo que se pretendía o lo que se buscaba era finalmente llegar a un análisis detallado de cuál era la alimentación de esa familia, ¿sí? Conocer todos los alimentos que habían ingresado al hogar y con los que contaba el hogar antes de que empiece el estudio, con los que el hogar ya no tenía cuando terminaba el estudio. Sobre eso se hacía el cálculo y todos esos alimentos luego tenían que ser traducidos a los valores que utilizaban las ciencias de la nutrición, las calorías, las proteínas, los minerales, las vitaminas, con lo cual había que apelar a otro dispositivo que también le agregaba complejidad a estos estudios, que son las famosas tablas de composición de alimentos, ¿sí? Que no se, de nuevo, esto como fenómeno de historia de la ciencia, yo que he estudiado otros campos, ¿no? Digamos, es como muy interesante el proceso de nuevo, insisto con esto, cuán difícil es estandarizar esto, porque estos alimentos no son homogéneos en todo el mundo y hay alimentos específicos de regiones. Entonces, en regiones como la nuestra, vamos a ver, hubo que hacer esfuerzos y los investigadores locales se valían de lo que tenían a mano para poder hacer estos cálculos de los alimentos específicos consumidos en la región. Y esto se ve en el trabajo de Estefan, como ocurre en Colombia, se ve en el caso de Argentina y se ve en el caso de Brasil también. En todas tres encuestas que he analizado y que son un poco en las que voy a enfocar el trabajo, en todas se ve como ese apelar a los recursos disponibles para poder hacer ese trabajo. Entonces, en relación con estas encuestas que se consolidan en ese momento, a mí, digamos, me interesa resaltar dos cuestiones. Una, ya la dije, que es estas enormes dificultades para estandarizar los estudios, para garantizar la fiabilidad de los resultados. Las respuestas que uno ve en relación con este problema, es como que ellos están muy conscientes. Todavía en 1945 hay una reunión de la Asociación no recuerdo exactamente cómo se llama, la Asociación de Nutricionistas de Inglaterra, donde
todos plantean cada uno de estos problemas y medio como que la respuesta es bueno, pero en el agregado estadístico esos errores se corrigen. Digamos, no es mucho más que eso, es que esos pequeños problemas, pero son tantos los problemas que es difícil ver cómo se corregirían. Entonces, y la segunda cuestión que me interesa decir es que a pesar de esas dificultades, a pesar de lo poco fiables que eran los resultados, aún para los propios investigadores, no dudaron en hacer uso de los resultados. Les permitieron afirmar lo que ellos ya querían afirmar en relación con la necesidad que tenían los estados de involucrarse en dar respuesta a los problemas alimentarios de la población. Entonces, afirmaron que había un vínculo entre ingresos y alimentación. No importa que los resultados no fueran tan fiables. Alrededor de esta pregunta que les decía antes, si es un tema de ingresos o si es un tema de educación, afirmaron que aún en los países prósperos, aún en los países industriales más prósperos, había contingentes poblacionales cuyos ingresos no alcanzaban para seguir una dieta acorde a los preceptos de la ciencia de la nutrición. También afirmaron que, superado un umbral crítico, un ingreso mínimo que no permitía eso, a partir de ese momento lo que empezaba a ocurrir es que la proporción del gasto en alimentación dentro del presupuesto familiar disminuía. Entonces, menor gasto porcentual en alimentos significaba mejor ingresos y mejor estándar de vida. Pero también dijeron, y esto es importante para cómo se consolidó la respuesta que Liga de Naciones promovió para que los estados adopten, es que los ingresos no eran la única variable significativa. También afirmaron que personas con niveles de ingresos que alcanzaban para seguir un régimen adecuado no lo hacían. Y acá es donde entraban estos problemas que ellos jugaron como de carácter educativo y señalaron la importancia que tenía no solo algún tipo de política que no era simplemente de incremento salarial, era de incremento salarial, también de reducción del precio de algunos alimentos, etcétera, pero también la importancia de las campañas educativas, de difundir mucho el conocimiento al que había llegado la ciencia de la nutrición entre la población. Bueno, esto es como se va consolidando este problema a nivel internacional, y en América Latina, a lo largo de la década de 1930, se hicieron diversas encuestas sobre alimentación en paralelo a lo que estaba pasando en el mundo. ¿Sí? Digamos, esto fue prácticamente en simultánea, ¿sí? Digamos, o diría directamente en simultáneo a lo que estaba ocurriendo en el mundo. No hubo un delay, digamos, en esta realización de encuestas. Se hicieron encuestas sobre alimentación o se buscó presentar de esa forma, traducir encuestas que originalmente se habían hecho más con esta lógica de las condiciones de vida de la clase trabajadora, que yo creo que eso es, y después, bueno, no te convoco ahora, Estefan, después lo dirás, pero me parece que ese es un poco lo que ocurre con la de Colombia, ¿no? Digamos que está hecha desde otra perspectiva y Socarrás, interesados por estos temas, la traduce como una encuesta de alimentación. Bien, entonces, vemos que en Brasil se hacen encuestas en Recife en 1934, Josué de Castro hace una primera encuesta muy chiquita sobre el tema, en San Pablo en 1935 se hacen 2 encuestas sobre el tema, y una muy importante en Río de Janeiro en 1936-1937. En Colombia, perdón, se hace la investigación en Bogotá, esta que les mencionaba antes, y hay alusiones, después quiero saber sobre otras que fueron realizadas supuestamente en Antioquía y en Medellín. En Chile hay una famosa encuesta de 1935, que en ese caso fue realizada con auspicio y apoyo de la Organización Internacional del Trabajo. En Venezuela hay una encuesta, pero el tema es que es muy diferente a las otras, porque si todas se concentran en la clase trabajadora, la de Venezuela se concentró principalmente en empleados públicos, digamos que tenían un estándar de vida más propio de la clase media. En Argentina se venían haciendo encuestas sobre condiciones de la clase de vida de la clase obrera, y en 1936-37 se hizo una encuesta propiamente dicha de alimentación sobre 600 familias de clase trabajadora, y se repitió un estudio similar en 1941 en una ciudad pegada a Buenos Aires, que es Avellaneda, que es un distrito fabril, y digamos, con las mismas condiciones que esta otra encuesta. Entonces,
Lo que vemos en relación con ese proceso en América Latina es que, como un poco ocurría en el mundo, y esto entonces no es una peculiaridad de la región por sus dificultades, por sus recursos, o sea, los recursos pesaron mucho, pero lo mismo ocurría en otros lados, es que eran encuestas que tenían diferencias muy notables entre sí, ¿sí? Pero también muchas similitudes. Las diferencias tienen que ver con esto que les digo, con los métodos, con el alcance de la población alcanzada, con la duración de los estudios. Pero en cuanto a las similitudes, lo que tenemos es esto, es que participan de todo lo que acabo de mencionar previamente. O sea, utilizan ya la propia idea de la encuesta de alimentación, no nace, no brota espontáneamente en cada uno de los países que la realizan, forma parte de ese proceso que está ocurriendo internacionalmente, utilizan los mismos conceptos, están al tanto de las dificultades de estos estudios, de cómo analizar los resultados. Entonces, esto es principalmente las similitudes que encuentro, que es esto: analizar el régimen dietético en base a los conceptos de caloría, proteínas, vitaminas, minerales, plantear, digamos, utilizar también unidades estandarizadas para el cálculo de consumo, en función de lo que daban los resultados, ver el adulto con trabajo moderado, el adulto con trabajo intensivo, los niños, o sea, todo eso se calculaba sobre los mismos valores que promovían los estándares, los técnicos internacionales. También utilizaban las tablas de composición de alimentos con las características que les mencioné. Y en materia de resultados, también encontraron realidades muy similares a las que describían las encuestas realizadas en otras partes del mundo, que importantes contingentes de la población con ingresos que digamos, que no permitían una alimentación adecuada de acuerdo a los estándares promovidos por la ciencia de la nutrición, un alto porcentaje del gasto familiar destinado a alimentos, en promedio, lo cual daba un estilo de vida que estaba un poco por debajo de la media de los países prósperos, donde, por ejemplo, en Canadá y en algunos lugares de Australia era del 30%, y en América Latina el promedio era del 50 al 70%. ¿Sí? Digamos, en Chile el 70%, Bogotá el 60%, Argentina, Brasil, México entre 50 y 55. Entonces, esto es lo que estoy analizando, es cómo llegan estas encuestas a América Latina, la simultaneidad del proceso, las similitudes en la construcción del objeto y en los métodos utilizados, aun cuando la propia flexibilidad internacional permitió que acá también se apelara a diferentes posibilidades de conformidad con los recursos, con las posibilidades existentes. También el que llegaran a resultados similares y el que hicieran el mismo uso de los resultados que se hacía a nivel internacional. Lo que uno puede decir es, ¿para qué pasar por tanto proceso cuando iban a llegar a lo mismo? Pero bueno, les permitía decirlo con base en esos datos. En un caso muy elocuente, fue en todos, pero en el párrafo final o en las conclusiones a las que llega Socarrás en Colombia, donde sobre estos datos yo considero que es muy importante que el Estado se dé cuenta que tiene que crear, no sé si dice un instituto o una comisión, que era lo que promovía la Liga de Naciones, que en todos los países se creen comités nacionales de nutrición, que eso es algo muy curioso y muy llamativo, porque en algún sentido no terminó ocurriendo esto que promovía la Liga de Naciones. Finalmente uno ve qué pasa en términos de, y esto lo hemos hablado muchas veces, del carácter fragmentado que tiene el modo en que el Estado da una respuesta al problema alimentario. Bueno, no terminó dándose esos comités nacionales interdisciplinarios que articularan todo un área. Quedaron partes subsumidas bajo los ministerios de salud, otras bajo los ministerios de agricultura, otros bajo las oficinas de control de alimentos, bueno, Eugenia lo puede decir más precisamente, ¿no? Oficinas químicas y demás. Entonces, hicieron
estos investigadores latinoamericanos el mismo uso de los resultados que hicieron sus colegas en Europa y en todas partes del mundo en el mismo momento, sobre la base de esos resultados que les permitía decir, ahora yo científicamente puedo decir que efectivamente un porcentaje importante de la población está pasando por estas características, aun cuando los métodos utilizados fueran tan poco fiables o ellos mismos reconocieran las dificultades que tenía hacer este trabajo de encuestas. Entonces, finalmente yo decía que yo tenía tres preguntas, que era que estas preguntas eran caracterizar y describir estas encuestas y ver sus similitudes. En esto, por supuesto, hoy no pude ahondar en los detalles, que es lo que estoy haciendo en el artículo, ver estas comparaciones, ver el uso que se hizo de los resultados y tratar de ensayar una interpretación de, bueno, cómo entender este fenómeno, cómo entender que en América Latina en la década del 30 se hayan realizado encuestas similares a las que estaban haciéndose en Europa, considerando que no hay evidencia de contactos que lleven a pensar que esto fue, que tuvieran mucha importancia las relaciones directas, cara a cara, entre investigadores locales y los técnicos internacionales, o que fuera una imposición de los organismos internacionales. Y para mí, entonces, creo que se puede interpretar bien como un proceso de difusión, tal como entienden estos procesos de difusión esta escuela sociológica que a mí me interesa tanto, que es la teoría de la perspectiva de la sociedad mundial, de John Mayer y algunos de sus colaboradores, que plantean que, frente a las perspectivas que piensan los procesos de difusión entendiendo como un proceso social por el cual se difunde una práctica dentro de una población, con algunos pioneros y algunos adoptantes, sin que esto implique, y esto es muy importante para defender el concepto de difusión, que algo cambia de mano o que lo que se difunde es un objeto idéntico, ¿sí? No se trata de eso. Entonces, ellos plantean que tan importante como las relaciones directas, cara a cara, las interacciones en los procesos de difusión, y en realidad más importante que esos contactos, son lo que ellos consideran los vínculos culturales. El hecho de que los actores se consideren como pertenecientes a una misma categoría cultural favorece las tasas de difusión. O sea, en la perspectiva que ellos critican, uno esperaría que ante más interacción se eleven las tasas de difusión. Y eso por distintas razones que ellos explican no ocurre o, digamos, bueno, no funciona. Entonces, esto otro, el sentirse como parte de la misma categoría cultural, es algo que estimula la difusión. Y por otro lado, otro fenómeno al que ellos le prestan mucha atención, y voy cerrando acá, es, me gustaría poder explicarlo mejor o con más detalle, pero es lo que ellos llaman las teorizaciones. El ofrecer descripciones abstractas, ¿sí?, de esas categorías que mencionaba antes, favorece la difusión. Y entre esas categorías puede haber teorizaciones sobre los adoptantes y teorizaciones sobre las prácticas, ¿sí? Y esto fue, creo yo, lo que uno ve que pasó en ese momento alrededor de las encuestas. Es teorizar los adoptantes, es decir, si sos un Estado-nación con tales características, vos tenés que estar preocupado por la salud de la población y por lo tanto tenés que llevar adelante estas cosas y todo esto. Bueno, quienes estaban acá un poco, digamos, involucrados en este proceso de, digamos, interesados por este movimiento nutricionista internacional, que eran médicos cuyas identidades y cuyas prácticas ya venían definidas por ese contacto con desarrollos occidentales, que entre otras cosas incluía la figura del médico experto que interviene en problemas públicos, etc. Bueno, lleva a que se interesen por hacer este tipo de encuestas, y otra cosa que favorece esta difusión es la propia teorización de la práctica, es la propia descripción simplificada de en qué consiste hacer una encuesta, qué resultado te puede dar, qué puedes obtener con ella y qué puedes hacer con eso. Entonces, desde mi punto de vista, frente a enfoques que buscan o que hacen mucho énfasis en tratar de reconstruir las redes, como si las redes de contactos directos fueran el elemento clave en la explicación, para mí estos fenómenos de construcción de categorías culturales
abstractas a partir de las cuales los actores pueden identificarse es más significativo para entender esta difusión. Esto es un poquito, digamos, lo que quiero como tratar de proponer como modelo explicativo para entender por qué en el mismo momento, en paralelo en todos los países de América Latina y en conexión con lo que estaba pasando en Europa, se desarrollan estas prácticas tan similares y la diferencia no es una diferencia digamos, es una diferencia que nace de que el propio objeto tenía estas características de ser tan impreciso, tan imperfecto. Bueno, termino acá, pues, digamos, es el marco general a partir del cual estoy pensando el artículo y es la interpretación que me convence, espero escuchar sus comentarios, bueno, les agradezco lo que tengan para preguntar. Perfecto, José, muchísimas gracias. Yo creo que es fascinante lo que estás proponiendo. Bueno, yo tengo muchísimos comentarios, pero ya los haré más adelante. Abramos entonces la discusión. Si quieren, podemos quizás recoger un par de preguntas y hacer unas cuantas rondas, ¿les parece? Entonces, adelante con sus preguntas, por favor. Carolina, sí, adelante, muchas gracias. Hola. Te escuchamos bien, ¿eh? Ya no. Espera, antes sí. Soren después, de una vez Soren después hará la segunda pregunta. Adelante, Carolina. Listo. Gracias, José. Muchas gracias. Muy interesante esta interpretación que quieres darle como con esa, como querer como escudriñar en esas similitudes y diferencias con un escenario que estaba pasando en diferentes latitudes. Eh, Quiero arrancar con unas preguntas, simplemente como para tener como más claridad sobre lo que presentabas. Eh, la primera es como los actores de estas encuestas, o sea, quiénes estaban haciendo las encuestas, quiénes las aplicaban en campo, quiénes las analizaban, ¿eran los mismos o se iban pasando, digamos, habían diferentes disciplinas? O sea, como que esa pregunta ahí como quisiera como que me la respondieras. Y la segunda es al final cuando mencionabas de categorías culturales, no te entendí a qué te referías con esas categorías culturales. Entonces, por ahí arranco y pues según eso pues vamos mirando cómo vamos ampliando la discusión. Gracias, José. ¿Te molesta, Estefan, si voy respondiendo así? Porque son cosas complejas. Sí. Vale, como tú quieras. Sí, 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 perfecto. Escoge Bueno. la dinámica que tú prefieras, José. Bien. Con respecto a quiénes eran, bueno, gracias. Me permite ampliar un poquito. A ver, eran principalmente, que fue la forma en que aterriza este movimiento nutricional en América Latina, eran esencialmente médicos. Médicos que, como los médicos típicos de el siglo XIX, pero tiene otras características, sobre todo a lo largo del siglo XX en América Latina, que son personas que están muy vinculados con lo que está pasando con lo que está pasando en Europa, están muy al tanto en Europa y en Estados Unidos. Por eso digo lo de la simultaneidad, no hay prácticamente delay. Se ven estos campos y en otros. Y que son personas que, a diferencia de lo que va a pasar un poquito después, en la segunda mitad del siglo XX, son personas que están ahí a mitad de camino entre el médico experto en algo y el intelectual que tiene mucha influencia en el campo político. Por eso pueden promover estos proyectos y tienen como mucho éxito a la hora de que se creen instituciones para lo que ellos están promoviendo. Entonces, quienes promueven centralmente la realización de estas encuestas, y esto lo ves en los diferentes países, aún con sus especificidades, porque como muestra Estefan, Socarrás no es que hizo él ninguna encuesta. Él se valió de una encuesta que habían hecho la Contraloría General, que yo imagino que es un equivalente a la Dirección de Estadística del Ministerio de Trabajo en Argentina. Entonces,
esas personas estaban haciendo eso, pero estos eran esos médicos que se valieron de esos desarrollos y promovieron estas encuestas. Y para poder hacerlas, ahí tenés como diferencias de acuerdo a cada país, a qué apelaron. En Argentina justo había un museo social, se llamaba el Museo Social de Argentina, que formaba visitadoras de higiene. Las visitadoras de higiene eran, bueno, cada cosa que uno dice tiene que tener cuidado, porque hay personas que saben más y por ahí está, pero acá está Carla, entonces eran como un equivalente a lo que luego serían como trabajadoras sociales, digamos, es como que bueno. Entonces, esas visitadoras de higiene las llevaron al Instituto de la Nutrición, las entrenaron específicamente en temas de nutrición y las pusieron a hacer esas encuestas que después eran supervisadas, siempre los supervisores eran los médicos. En Brasil pasó algo similar, lo que utilizaron fueron enfermeras, que eran supervisadas por unos médicos. En Brasil, en la de Río de Janeiro, hicieron muchas más encuestas, pero a diferencia de la Argentina, fue mucho más intensiva, ahí fue simplemente con un cuestionario, no en la casa de los trabajadores, sino cuando asistían a centros de salud, estoy viendo bien cómo era. Y bueno, entonces, ¿quiénes promovían estas encuestas? Eran estas figuras que eran las figuras que estaban muy vinculadas a promover, que hicieron bandera de esto que yo llamo, para simplificar, el movimiento nutricionista internacional. O sea, traer a la región lo que estaba pasando en términos de la ciencia de la nutrición, que era un movimiento que, por un lado, tenía una forma de estudiar qué le pasaba a la población con su alimentación, y por otro lado promovía una serie de medidas para contrarrestar eso. Por eso decía comisiones nacionales, comités nacionales de alimentación, por eso promovían campañas educativas, bueno, promovían una serie de cosas que está todo para mí muy condensado y muy cristalizado en el famoso informe final de Liga de Naciones. Y después lo otro, y perdón, así voy dejando a las dos preguntas, esta idea de categoría cultural es muy importante. Es esta idea de, para que se difunda una práctica, es clave que alguien pueda considerarse como perteneciendo a una misma categoría, ¿sí? Es decir, vos te percibís de clase media y tenés consumos propios de los que hacen otras personas que vos ves que son como vos, ¿sí? Vos de golpe tenés una serie de cosas que no podés definir, te cuesta leer una cosa, y de golpe surge la idea de que hay disléxicos, y te podés ubicar en esa categoría y podés adoptar las prácticas recomendadas para las personas que son designadas como disléxicos. En este caso, la teoría es bastante, esta teoría tiene una particularidad que a mí me cuesta, como yo lo pensaba para este caso y lo voy a tener que explicar bien en el artículo, que es que piensa que la sociedad mundial está compuesta por tres tipos de actores: organizaciones, individuos y estados. Y en este caso, entonces, los que se pueden considerar como perteneciendo a la misma categoría son estos estados a los cuales se les dice: usted como estado, fíjense que todos los otros que son como usted se están preocupando por la población de su alimentación, están estudiando esto, usted debería hacer esto, y sobre la base de que usted hace eso, si lo aplica va a obtener estos resultados le van a permitir saber a usted qué porcentaje de la población está mal alimentada, y le van a permitir, por lo tanto, conducir una buena política de alimentación sabiendo qué le pasa a su población, sabiendo qué le tiene que dar. Entonces, esa es un poco la idea. Y es una idea que va, yo sé, a ver, yo entiendo que es polémica porque va muy en contra de esta mirada que busca mucho más enfatizar las relaciones directas cara a cara, el cómo en un lugar determinado se conectaron dos personas y a partir de ahí se puede ver esa influencia. Acá el nexo es propiamente cultural, no hace falta ese contacto porque estas personas, estos médicos, ya estaban formados de modo tal que les fue muy fácil recibir eso que se estaba consolidando. En el caso de Argentina, por ejemplo, Escudero era un médico, ya tenía 50 años y una trayectoria alrededor de otras cuestiones, cuando vio que se abría esta posibilidad y lo terminó de consolidar como proyecto de carrera profesional. Y aterrizó estos fenómenos. Entonces, eso es un poquito lo que trato de dar con esta idea de categoría cultural, que es el verte como parte de eso, y además, cuando no solamente te teorizan como adoptante, sino que además teorizan la práctica, es mucho más fácil la difusión, porque vos te encontrás ahora con que hay algo que se llama encuesta, que es fácil de hacer y que te da estos resultados, y que entonces, y lo haces, lo podés adoptar. Esa es un poquito la idea. Bien, abro otras preguntas. Vale, solo tenía la mano levantada y después Ana María Ulloa. Adelante, gracias. Sí, bueno, muchas gracias por esta interesante exposición. Yo tengo dos preguntas. La primera, que va un poco en la dirección de
O no, o sea, tal como yo te entendí, pues, digamos, los métodos estandarizados para realizar las encuestas, por ejemplo, y otros muchos elementos, de alguna forma, pues, pasaron desde un nivel internacional, digamos, de un movimiento internacional que ya existía a nivel de las naciones o de la Liga de las Naciones a América Latina, ¿no? O sea, de mi conocimiento del caso brasileño, puedo decir que, o sea, precisamente el gran pionero de la ciencia de la nutrición moderna en Brasil, Josué de Castro, hizo su primera encuesta en su ciudad natal, Recife, a base de unas técnicas que que había estudiado en el Instituto Municipal de Nutrición en Buenos Aires, con Pedro Escudero. Y yo, o sea, mi pregunta sería hasta qué punto, no sé, también instituciones autóctonas, en ese caso específicamente este instituto en Buenos Aires, también funcionaban como una especie de, no sé, de instituciones de multiplicadores para difundir los conocimientos, las técnicas, porque yo, si no me equivoco, el tema de la estandarización digamos, de los niveles de nutrición mínimo y óptimo también fue una tarea que fue realizada por la Liga, o sea, esta organización de nutrición de la Liga de las Naciones solo en el curso de la primera mitad de los años 30, ¿no? O sea, los resultados ya no estaban ya presentes cuando, por ejemplo, Josué de Castro realizó su primera encuesta de alimentación. Y la otra pregunta, ¿hasta qué punto, o tal vez lo consideras algo completamente, digamos, marginal, pero yo me pregunto, otra vez, ante el caso de Brasil, ¿hasta qué punto te interesa o consideras también el marco político especialmente en América Latina de los años 30, cuando en muchos países pues, surgieron regímenes, bueno, populistas, entre comillas, que tenían también un muy nuevo enfoque con respecto a los estratos sociales más inferiores de las ciudades, etcétera, etcétera. O sea, en el caso de Brasil esto es muy evidente. Yo creo que el impacto tanto para el impacto del régimen varguista de Getúlio Vargas, tanto para la realización de encuestas alimentarias en los años, porque naturalmente se necesita recursos, se necesita personal para hacerlo, se necesita, a fin de cuentas, plata, ¿no? O sea, todo esto creo que fue muy impactante el hecho de tener un régimen populista detrás, tanto para realizar las encuestas como también para establecer luego políticas de alimentación que hizo el régimen de Vargas a partir de los años 40, precisamente. Bueno, gracias. Bien. Bueno, gracias, Sioren. A ver, yo entiendo lo que vos proponés y claramente un poco mi interpretación va por otro lado. Yo reconozco esta importancia, inclusive uno puede construir el objeto de diferentes maneras y preocuparse por cosas distintas, ¿no? Digamos, yo no digo que no sea relevante atender a ese contexto político. Si uno quiere ver, por ejemplo, bueno, ¿por qué efectivamente en ese caso particular? Porque en el mismo momento en Argentina no había un régimen populista, más bien por el contrario, o sea, aunque bueno, está siendo como muy revisada y muy estudiada esa década, se la conoce como la década infame en Argentina, como un régimen conservador con prácticas de democracia fraudulenta y demás, con mucha represión sobre la clase trabajadora, y se hizo el mismo tipo de encuesta, o sea, se hizo la encuesta acá en el 36-37. Entonces, esto parte de, a ver, cada cual tiene su marco teórico subyacente, y lo mismo con esto de las instituciones autóctonas.
Yo lo que veo, por el contrario, o sea, yo reconozco que este es un punto de partida teórico y cada cual tiene el suyo y uno, como que eso te marca mucho lo que vas a buscar y cómo lo vas a interpretar. A mí, por ejemplo, esa cuestión de, por el contrario, de las instituciones autóctonas, no es en lo que me gusta, no es en lo que a mí tanto, y no digo que esté mal ir a verlo después, pero en lo que me interese tanto enfatizar. Porque yo, por el contrario, lo que veo en esa institución, como de Argentina, ¿no? Es como que Escudero es un gran articulador de todo ese proceso que estaba ocurriendo a nivel internacional. O sea, creo que no se puede subestimar lo que significa en términos de desarrollo científico todo lo que se hace en Europa para poder llegar a esos estándares nutricionales, para el descubrimiento del concepto de caloría en Estados Unidos, para todos los trabajos sobre bioquímicos, sobre minerales, vitaminas. O sea, no sé, América Latina, creería yo, y digamos, Argentina, por lo menos puedo decirlo de Argentina y creería que América Latina no está en condiciones de llegar a esos desarrollos en esas primeras décadas del siglo XX. Entonces, acá se adopta mucho eso, y a mí aún así, a pesar de eso, no me interesa en este relato construirlo alrededor de centro-periferia, o si quién tuvo agencia o no tuvo agencia. A mí me parece como que, o sea, lo que me interesa es mostrar cómo se consolida eso y cómo se expande como una mancha, digamos, cómo se expande como una mancha que todos adoptan y que uno puede hacer todo un relato alrededor de los actores y tratar de reconstruir su racionalidad, y eso es lo que hacemos y lo que hemos hecho habitualmente cuando nos hemos centrado en casos. Pero cuando vos ves que en todos los lugares tenés algo muy parecido, que los actores son intercambiables y que de alguna manera lo que queda escrito en el texto de esos autores es bastante intercambiable, ahí es cuando para mí es bastante convincente esta idea de que hay un libreto que opera como paraguas y que contribuye a la configuración de identidad. Esa perspectiva en particular también le presta mucho énfasis, y esa es otra parte, a lo que ellos llaman la noción de desacople, y a la noción y en relación con la noción de desacople, porque como dije antes, no hay una identidad, no hay un objeto que pasa de un lado a otro. Lo que pasa de un lado a otro es la teorización de una práctica, y después está lo que cada actor hace en relación con esa teorización de la práctica concretamente, en función de los recursos de que dispone y demás, y ahí es donde pueden aparecer los famosos desacoples, o que lo que visto de otra perspectiva podemos llamar las co-construcciones. No se trata de que Europa arma el libreto y acá lo reproducen. Se arman esos libretos, la gente, los actores lo adoptan, lo llevan adelante, y a partir de ahí eso se sigue elaborando, se sigue modificando, y sigue en movimiento. Y por eso vos ahí aludís a una cuestión temporal que yo no te la puedo responder concretamente. Me llama mucho la atención que De Castro haya aprendido técnicas de encuestas en el Instituto de la Nutrición en ese momento, que no se hacían todavía, antes, en el 32, 33, cuando él hace la encuesta en Recife en el 34, la primera que hace en Recife. Pero independientemente de eso, a ver, en todo caso debería contar con los detalles de esa investigación que lleva adelante para ver los conceptos que utiliza, porque lo que yo veo en todas estas otras encuestas es que los conceptos, los métodos, la utilización de dispositivos como la tabla de composición de alimentos no son inventos de acá, no son inventos de acá, son apropiaciones que hacen estos actores de esos desarrollos, y entonces yo lo veo mucho más, por lo menos a mí los datos me dicen eso, ¿se entiende? Lo cual no quiere decir esto, que después en el contacto con la realidad aparezcan matices, diferencias, que esto permita incorporar algo nuevo que no estaba en la forma en que se hacía originalmente. Todo eso es parte, pero yo la dirección del proceso la veo de esta otra manera. Esa es un poquito la respuesta. Entiendo la relevancia de lo que vos decís, pero me convence más este tipo de explicación. Vale, gracias. Ana María, después Joel. Qué pena te salto, Carolina, porque como ya has preguntado una vez, entonces le doy primero la palabra a Joel y después, si quieres, intervienes tú. Ana María, adelante, gracias. Gracias, José, por la charla. Yo llegué media hora tarde, entonces no sé si vaya a decir algo que no sino que lo entienda mal, ¿no? Y pues no soy una experta en este periodo. Sin embargo, digamos, pues podemos decir que no solamente en los 30 se está midiendo como la alimentación o los hábitos alimentarios en general, sino que hay una preocupación por la clase obrera y sus hábitos alimentarios, ¿cierto?, específicos.
Y si uno mira como de pronto el desarrollo de estas encuestas, pues se pierde esa preocupación por la clase obrera, ¿cierto? De pronto ya hay unas encuestas que nos van a segregar la información por poblacional o incluso unos indicadores más étnicos, ¿no? En otros países. Entonces, mi pregunta iba como si, porque tú decías como que no sé si te entendí bien, como que el objeto no cambia, ¿cierto? Y que estas técnicas y métodos y conceptos para medir, digamos que son compartidos, pero no sé si también hay un reconocimiento de que no solamente hay una dificultad de medir la alimentación per se de cualquier persona, sino que hay algo particular sobre la clase obrera, que es un objeto que también se está armando en ese periodo, ¿cierto? Como de definirla, de hacer políticas para ella. Y tú cómo ves que ese objeto de pronto sí puede ir cambiando en los diferentes países, ¿sí? No solamente como hablar de alimentación en abstracto, sino que es como alimentación de una población en particular. Esa era como una de las preguntas que me quedaba. Sí, te respondo muy rápido. Creo que la pregunta está muy buena. En el artículo la verdad es que tengo que hacer como muchos recortes y sobre todo en este caso, no solo por el espacio, sino sobre todo por el tiempo que tengo. Investigado con más profundidad el tema y más en el tiempo, efectivamente lo que vos introducís es muy relevante porque justamente, y después en el tiempo se va, más avanzado el siglo se va a agravar más, que es, digamos, en ese momento les funciona hacer eso sobre clase obrera, cuando se inicia en Europa, esta es la población que se considera que puede tener estos problemas en su estilo de vida y en particular en alimentación, porque son los de menores ingresos. Cuando lo trasladas acá empieza a aparecer todas estas reflexiones que también son todos parches, como el que hace Robert Morse Woodbury de la Oficina Internacional del Trabajo, el hecho de que acá no se consideren las poblaciones rurales. Entonces el tipo dice, imaginamos que como en esos lugares cultivan alimentos probablemente estén un poco mejor, aunque tal vez en los lugares de monocultivo estén todavía peor. Entonces, efectivamente, como decir, este foco fue un foco porque, digamos, era un objeto en el cual se podía considerar que esta población era la que podía tener problemas vinculados a no llegar a un cierto estándar. Sobre todo en esta cuestión era estar con déficit calórico, estar malnutridos en el sentido de que aparezcan algunas carencias, y después qué porcentaje del gasto les representaba sobre el salario. Esas eran como las tres grandes cuestiones que se preguntaban. Y bueno, nada, a mí me parece, sí, que bien trabajado uno tendría que ir a ver cómo fueron apareciendo esas otras preocupaciones emergentes, ya no vinculadas exclusivamente a población trabajadora. Digo, también un foco posterior, y lo que hay que, habría que de nuevo, acá hay mucha gente muy especialista en cosas puntuales, entonces por ahí estoy metiendo la pata, pero digo, lo que se ve más en la segunda mitad del siglo es cuando la preocupación ya no empieza a estar tanto sobre la clase trabajadora, sino sobre la población infantil. Y el foco se coloca ahí y aparece el síndrome pluricarencial y toda esa cuestión. Entonces, esto puede variar. En ese momento el objeto se consolida de otra manera, pero lo relevante es que a mí, digamos, que estoy intentando, en el marco más amplio, que estamos trabajando con Stefan, de ver cómo se expande este movimiento nutricionista internacional, cómo aparece en América Latina, a mí en este momento me interesa esto, interpretar ese fenómeno como proceso de difusión en relación al marco interpretativo que propuse. Eso es para llevarlo más adelante el estudio, para profundizarlo, y no lo puedo yo considerar. Eso es Anuel. Adelante, Joel.
Hola, José. Muchas gracias por la presentación. Y sí, me gustaría leerte para criticarte más más como con fundamentos, ¿no? Porque ahora sí que es de lo que caché ahorita. Y bueno, no sé, a mí me pareció que estás haciendo una distinción entre unas encuestas que se hacen a principios del siglo XX, que son las encuestas de costo de vida que mencionaste, y otras como un momento diferente, las encuestas de nutrición que se hacen posteriormente a partir de los 40, 50. Me parece que eso es lo que yo entendí, que mencionas que hay una separación, una distinción importante eh, y, y yo no estoy tan seguro de que haya esta distinción, ¿no? O sea, justamente a mí me parece que hay muchas continuidades más que distinciones y que tiene que ver tú le llamas la teorización, yo diría que son las prácticas, porque lo que me parece que lo que están haciendo es aprender a hacer cosas, ¿no? Aprender a elaborar modelos estadísticos, aprender a realizar encuestas, aprender. Entonces, y también que por un lado quienes realizan las encuestas de costo de vida en su mayor parte, bueno, al menos por lo menos los que pasa en México son sociólogos, economistas, y quienes ya se encargan de los procesos de las encuestas de nutrición, como lo mencionaste también, ya son médicos posteriormente, ¿no? Entonces, me parece que hay un proceso de aprendizaje y no sé si la palabra difusión te esté ayudando a tu exposición. No sé si por qué no, porque me parece problemática en el sentido de, pues todo lo asociado negativamente a la palabra difusión, ¿no? Que tú lo mencionas, no lo mencionaste, pero lo conoces. Em, Sino como más bien procesos de aprendizaje, de prácticas y sí, también teorías y todo esto en diferentes gremios, aplicados a diferentes problemáticas y a la construcción de diferentes problemas sociales, que es la desnutrición o la mala alimentación de ciertas poblaciones, ¿no? Eh, en ese sentido, esto me parece pues quizás ver cuál es la similitud entre las diferentes estadísticas y las encuestas de un momento a otro, y esto quizás a lo mejor lo estás desarrollando en el texto, y pues eso es lo que me gustaría conocer. Gracias. Bien, bien, Joel. Bueno, sí, yo sé que el término es polémico, me molesta mucho, irrita, pero bueno, a mí me convence mucho esa perspectiva. Y digamos, no sé si utilizar aprendizaje en reemplazo de difusión efectivamente sobre todo pero esa es la clave, definir bien difusión, y eso es el desafío del artículo en el marco de esta perspectiva. Por supuesto que una forma complementaria es si uno hiciera más un trabajo antropológico o del tipo de trabajo que hacen los antropólogos, más centrado en la práctica, y uno quisiera concentrarse en de qué forma fueron generando ese aprendizaje, está perfecto, es complementario, pero no va contra esta idea de cómo la construcción de la categoría cultural y cómo la teorización de los adoptantes y la práctica favoreció ese proceso de difusión. No creo que vaya en contra. Y con respecto a lo que mencionás, bueno, entiendo que es algo, sí, el propio objeto es impuro. Me baso bastante en la literatura y en fuentes documentales, no es en los 40 o los 50, es en los 30. Y lo que yo advierto es, como lo muestra muy bien Vernon, Vernon está como clarísimo, es el momento en que esos médicos, Orr, nosotros ahora no recuerdo los nombres, pero hacen esos estudios sobre ingresos y nutrición, y lo que le agregan a las encuestas sobre condiciones de vida que se venían haciendo, como vos decís, por parte de sociólogos, por parte de estos llamaríamos estadígrafos, por estas personas que nucleaba, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, le agregan todo el conocimiento de la ciencia de la nutrición que ellos no tenían. ¿Se entiende? Entonces, ellos podían decir, dentro de la composición del salario obrero, el 50% está destinado a alimentos. Está destinado a alimentos. Pero no podían llevarlo a qué significaba en términos de
la composición de los alimentos, lo adecuado o no adecuado que era ese régimen dietético, y ahí es donde yo por eso digo, y Vernon nos señala todo esto que tuvieron que hacer, y yo insisto, es muy recomendable leer esa reunión de la Sociedad de Nutrición de Inglaterra en el 45, donde vos realmente ves, hay polémica alrededor de cada uno de los pasos de la encuesta. Es muy difícil estabilizar ese objeto, o sea, el peso, el desecho, el padre de familia, pensemos en las categorías de esa época donde estaba todo mucho más establecido, el jefe de familia, que es el que lleva los ingresos, que le oculta a la mujer una guita que gana para gastárselo afuera. Entonces, todo eso os da cuenta de las dificultades. Ahora, las encuestas de condiciones de vida no incorporan ese elemento de traducirlo a régimen adecuado o régimen inadecuado. Y de hecho, digamos, la propia OIT se pliega un poco a lo que está haciendo Liga de Naciones. Bueno, sabemos que está el comité mixto, pero entonces cuando hacen ese texto, esa monografía, como te digo, vos lo que ves en la monografía es que el capítulo destinado a alimentación se lo mandan a Bigwood para que él lo analice y para que les dé el ok. Entonces, ellos están incorporando esa perspectiva también, pero por eso yo considero, yo no hablo de que no haya continuidad, por eso hablo de que es un antecedente significativo. Es de hecho esos estudios sobre los que se basaron como para decir, vamos a meternos en la vida de la clase trabajadora, pero vamos a ver algo que estos estudios no ven. Esa sería un poquito la idea tal como yo lo interpreto el proceso. Carla y después Carolina. Bueno, buenos días, buenas tardes. Los saludo desde Catamarca, Argentina. Bueno, José, siempre es un gusto escucharte y leerte. ¿Cómo estás, Estefan? Me quedé pensando un poquito cuando hablabas sobre la validez y la fiabilidad de esos resultados de las encuestas. Entonces me puse a pensar cómo fue elaborada la muestra en los espacios nacionales, si las encuestas se atomizaron en espacios rurales o citadinos, o si fueron, digamos, matizadas, y si se llevaron a cabo en espacios subnacionales. Me llama poderosamente la atención porque yo también estoy analizando una encuesta nacional sobre alimentación en los años fines de los 60, que tiene también que ver con buscan la relación entre el conocimiento nutricional, condiciones de vida y gasto. Entonces, bueno, se llevó a cabo en Argentina, acá en 8 espacios provinciales. Entonces me ponía a pensar si durante los años 30, por ejemplo, en el caso de Argentina, se llevó a cabo en Buenos Aires, como mencionaste en el caso de Brasil, en Río de Janeiro. Bien, bueno, no, eso se responde fácil, digamos, los que la hacen en Brasil, en Río de Janeiro, por ejemplo, reconocieron que el país era muy diverso y no alcanzaba con hacer en un solo lugar. Entonces, por eso la de Río de Janeiro es la presentación de unos resultados parciales de una encuesta que se pretendía que fuera más amplia, y antes se habían hecho en San Pablo y se había hecho una muy pequeña en Recife, pero gente distinta de la que hizo la de Río de Janeiro. La de Río de Janeiro fue como mucho más elaborada, con más recursos, etc., con un alcance más amplio. En Argentina se hizo en Buenos Aires, se hacían las de condiciones de vida de la clase trabajadora, que vos sabés que no sé yo realmente cuál era el alcance de esas previas que las hacía el Departamento de Estadística. Habría que ver los trabajos de González Bollo, a ver qué es lo que plantea. Pero después se hizo una en Avellaneda, que es una ciudad que, bueno, vos lo sabés, digamos, queda pegada a Buenos Aires, y se empezó a hacer una en Mendoza, y parece que no se terminó, porque había como una sede provincial del Instituto de Nutrición, y creo que no se terminaron a procesar los datos, esos, nunca la vi, la encuesta de eso. Y en cuanto al alcance de la selección de la muestra, eso es otra cosa que te digo que es muy significativo, es que Estefan desde otra perspectiva lo incorpora esta idea de cómo esto está en una red meteorológica internacional y cómo la OIT luego centraliza eso, la Liga de Naciones quería hacer lo mismo. Lo que es muy curioso es que todas las encuestas en ese punto son totalmente diferentes. Porque porque había como muchas alternativas, entonces digo, desde métodos y también a selección, y los únicos, y a los que se pondera, que se dice que bien, que logran hacer esto, que trabajan con la técnica de muestreo, son Canadá y Estados Unidos. En
en América Latina se toman decisiones, pero decisiones mucho menos precisas. Por ejemplo, como vos decís, sí, solo va a ser urbano, solo va a ser trabajadores, pero en Venezuela no, en Venezuela se hace sobre empleados públicos mayormente y con unos pocos trabajadores. Entonces, se toman decisiones, pero son decisiones muy no tanto por técnicas estadísticas de muestreo y de representatividad, sino de ¿qué podemos abarcar? Entonces, lo mismo, ¿cuánto tiempo lo hacen? Si un mes, si una semana, ¿para qué nos da? Entonces, por eso también en Río de Janeiro no usan ni el pesaje, que es lo más sofisticado, ni el libro de cuentas, que es lo que hacen en Colombia. Hacen el cuestionario que una enfermera le toma a la persona que va a un lugar determinado y responde, la completa ella, todos los ítems menos uno, que es el 27, que es la traducción a valores químicos que le hacen los médicos lo hacen los técnicos en las oficinas. O sea, cuando ven, este comió esto, le preguntaron, comí esto hoy, comí esto otro, los que hacen la traducción son ellos en ese otro lugar. No, pero ese es básicamente la idea. Carolina, adelante. Gracias, Estefan. José, mi pregunta ahora va como pensando en esta complejidad que tú mencionas, como esa complejidad de la estandarización y cómo se sorteaba o cómo la enfrentaban los estados. Existía, bueno, o sea, como que tengo muchas preguntas ahí. Una es, ¿esas encuestas se aplicaban una sola vez? ¿O se repetían? ¿Se puede, digamos, trazar como un aprendizaje mutuo entre entrevistados y pues como que haya cambiado las dinámicas locales una vez que se habían aplicado estas encuestas? La otra tiene que ver con que si esa complejidad corresponde como tal al método de la encuesta o a las dinámicas locales. O sea, el hecho de, o sea, esa complejidad en estandarizar obedece a las dinámicas locales de cada lugar donde se aplicaron las encuestas o obedece al método cuando hablas que se está consolidando un método nuevo de investigación. Entonces, como que no, tengo ahí como esa duda. Y, y pues si existían de alguna manera como unos, si se llegó, dentro de todas las encuestas que hubo alguna que se llegó como a legitimar como un referente, como que, oiga, esta sí funciona, digamos, ahorita mencionabas que como en Canadá y en Estados Unidos pasó algo distinto, ¿no? Entonces, de pronto, por ahí como que puede ser esa respuesta. Pero pues sí se validaban de alguna manera estos hallazgos más hacia algún lugar donde se elaboró por las dinámicas sociales que ocurrieron allí o por el método como tal, como se aplicó. Creo que eso podría ser como mi pregunta, no sé si fue clara. Sí, Carolina, fuiste clarísima y también son preguntas súper relevantes y que un estudio como el que me gustaría hacer, que no es el que puedo hacer ahora y que, bueno, implicaría, digamos, seguir hacia adelante. A ver, lo primero que preguntaba es si se repetían. Entonces, esa era la intención. Esa era la intención de Sociedad de Naciones, esa era la intención de Organización Internacional del Trabajo. En la conferencia de estadísticos del 26 dicen, esto se debería hacer cada 10 años y después mandarnos los resultados y nosotros los recopilamos y hacemos las comparaciones internacionales. Liga de Naciones en un trabajo del 38 también dice, bueno, lo ideal sería que los comités nacionales, ya supone la idea que están los comités nacionales constituidos, hagan esto y nos lo manden periódicamente, y si ellos nos lo mandan, nosotros nos comprometemos a hacer esto. Sociedad de Naciones lo dice esto en el 38. Después pasaron cosas, digamos. O sea, terminó Sociedad de Naciones, pero digo, entonces, lo que haría falta para... Entonces, la intención era esa, pero luego no se repitieron esas encuestas. Lo que yo no conozco, y eso es relevante, sería muy relevante para poder entender mejor esto, es qué pasó después. Cómo se avanzó a lo que tenemos hoy, cómo se llegó al proceso por el cual hoy tenemos una forma bastante estandarizada de medir. Y cómo evolucionó desde ese momento inicial a la forma actual. Y a mí lo que me interesa ver, que eso es lo que no conozco, en qué consiste la forma actual, porque la forma actual yo imagino que necesariamente tuvo que pulir todas estas cosas que eran, que le daban, y ahí sí,
no obedece para mí a dinámicas locales, sino que obedece a propias características del método. Por todas estas dificultades que acabo de decir, porque todos los objetos de la ciencia implican convenciones y purificaciones, digamos. O sea, implican trabajar con modelos, aún la biología que trabaja con modelos animales, con ratones, son ratones estandarizados, endocriados, que aíslan un montón de variables propias de la complejidad de la realidad de ese ámbito. Bueno, acá el problema es que es muy difícil esa purificación, por todas estas dimensiones que acabo de decir. Entonces me interesa ver cómo es que, y no tengo entonces y esa es otra cosa, que la propia forma de hacer ciencia, la que yo he estudiado en relación con otros campos, siempre involucra, y este es un campo que a mí me genera como mucha incertidumbre en relación con eso, es ciertas revistas de referencia internacional alrededor de las cuales se publican sobre una serie de problemas que persigue un conjunto muy específico de investigadores. Yo creo que este campo, en esos términos, en ese momento está en un momento de fronteras muy imprecisas. Entonces, no es que lo que hace, se publica en una revista local en Brasil, en una revista local en Colombia, en una revista local en Argentina, pero no es que hay una especie como de discusión internacional alrededor de esos resultados, o por lo menos no noté eso, y eso es un hecho llamativo de este campo, visto desde la perspectiva de una historia de la ciencia más centrada en otro tipo de objetos. Entonces, justamente, si no hay eso, y por eso también es que me parece como que es un uso más directo y más político de esos resultados, de estos actores diciendo, miren lo que encontramos, ustedes tienen que hacer algo en consecuencia. Es como que no están hablando con pares, como se hace en otros objetos. Están hablando con gente ajena a ese. Entonces, es un comentario, pero son todos comentarios de cómo yo pensaría la complejidad de este objeto antes que poder darte respuesta, porque no lo investigué eso y bueno, ese es el comentario. ¿Puedo meter la cucharada? Mete. Quería hacer un comentario, bueno, quería hacer un par de comentarios. Yo creo que me parece fantástico, además como muy interesante, digamos, el tipo de preguntas, porque ponen como la complejidad, no solamente del objeto de investigación histórica, sino la diversidad de capas con las que uno se podría aproximar a ese objeto, ¿no? Capas teóricas, historiográficas, me refiero. Entonces, por ejemplo, eso, lo que Soren decía, bueno, podemos llamar entre paréntesis justo la década de los 30 como un auge, digamos, del populismo en América Latina. Es una forma de entenderlo, pero como que no coincide del todo. En Argentina como que es más bien en los 40 cuando llega. Quizás yo pensaba en un elemento articulador, y es quizás como una idea de Estado intervencionista, que puede ser más de derechas, más de izquierdas, que además conecta mucho con la alimentación, con la idea de autoabastecimiento, es decir, que conecta con la crisis económica del 29 y empieza a haber toda una serie de políticas para tratar de ganar cierto autonomía, ¿cómo se dirá así? Autoabastecimiento alimentario. Eso por un lado, y eso lo podemos llamar populismo derecha-izquierda, pero parece que eso coincide, y también una voluntad de gobernar. Quizá eso, a ver, eso es una hipótesis, ¿no? Una voluntad de gobernar en términos más tecnocráticos, usando la tecnocracia no como un concepto peyorativo o celebrativo, sino como una categoría que intenta justamente basar ciertas decisiones políticas y ciertas políticas públicas en, por ejemplo, los números, en estadísticas. Creo que ahí carecemos de una historia, digamos, compleja de la estadística en América Latina, donde coinciden, por ejemplo, esto que tú mencionabas de la Contraloría General de la Nación. En realidad es un proyecto que surge en toda América Latina en los 20 porque mandan a una serie de expertos económicos a principios de la década de los 20, y en Colombia las recomendaciones son eso, crear un banco central, por ejemplo, y crear una oficina centralizada de estadística. Y eso creo que está ocurriendo en varios países con iniciativas más locales, más internacionales. De nuevo, yo creo que ahí también esa cuestión, ¿no? Yo creo que quizás este concepto de coproducción es mucho más fácil de manejar, o
propicio, ¿no? Más, bueno, o sea, más allá de la discusión si se inventó acá o allá o quién fue, pero no, como que se está coproduciendo. Entonces creo que tenemos también una historia de la estadística en América Latina todavía muy joven, todavía muy fragmentada, donde justamente pues creo que falta profundizar. Yo cuando yo estudié estas estadísticas de la nutrición, yo estaba muy metido en eso, muy laturiano, con redes metrológicas, pensando en personas como Jan Hacking, como Theodore Porter, en Trusting the Numbers. Incluso acá, este es un libro que a mí me fascina, no sé si lo conocen, El hombre y las medidas, ¿no? Que es un historiador polaco de la agricultura medieval que hace una reflexión brutal sobre los estándares, incluso antes de la estandarización de la Revolución Francesa, ¿no? Que es fácil, desde mi punto de vista es fascinante. Eh, eh, entonces yo creo que un comentario sería ese, como pensar más que populismo, pues estas otras cuestiones de una voluntad de gobernar, tratando de tener algunas evidencias numéricas. Con eso no estoy diciendo que esas, obviamente, esas evidencias sean neutrales, ¿no? De hecho, bueno, eso por un lado. Por el otro, también que en los 30 ahí yo creo una fuerte tendencia de panamericanismo, donde quizás no solo esa, pero lo que se va a llamar la Unión Panamericana, que viene desde principios del siglo XX, quizás la institución más sólida de esa época es la Oficina Sanitaria Panamericana, que justamente en el 42, que se reúne en Río de Janeiro, creo que es la 11ª conferencia, la Oficina Internacional del Trabajo recoge todas las estadísticas que hay a la mano de América Latina nutricionales y hace una comparación, ¿no? Y también pone las de Estados Unidos, Canadá, etcétera, que de nuevo, pues la neutralidad de esos números es muy interesante porque como todavía no hay una estandarización generalizada, pues hay muchas diferencias. Por ejemplo, Estados Unidos divide su población entre negros y blancos. eh, Colombia decide no tener en cuenta la chicha como valor para la nutrición. Sí se logra, en cambio, incluir el vino y la cerveza como alimentos, es decir, como representativos para las estadísticas nutricionales. Entonces ahí se están negociando un montón de cosas, ¿cierto? Que son eso, como cajas negras que todavía no se han vuelto cajas negras, digámoslo así. Pero eso es de nuevo, ese es otro tema, y yo creo que el que tú estás tratando de meter es como esta más sociología, más macro, diría yo, ¿no? Esto de las redes meteorológicas, yo pensaría que es como una sociología más micro, y tú estás tratando de articularlo con una sociología más macro de los organismos internacionales, no de la sociedad, ¿cómo llamarlo? Sociedad mundial, ¿no? Sociedades mundiales. No sé si ves una posibilidad de un diálogo teórico entre estas dos miradas o no, y de nuevo, digamos, cómo articularlo también a estas particularidades locales que yo puedo entender muy bien que pues, se termina pareciendo una película las películas de Tom Cruise, ¿no? Que al final el libreto es el mismo, pero cambia, es pues el país, ¿no? O sea, en el caso de las películas de Tom Cruise es el mismo libreto en motos, carros, aviones, y acá sería el mismo libreto en un país o el otro, digámoslo así. Estefan, no te escuchamos. Ya, podría entender eso, seguramente habrá particularidades, etcétera, pero entiendo ese argumento que tienes al final sí que hay un libreto compartido y lo que me interesa no es ver las particularidades locales, sino esa cómo se expande esa mancha, ¿no? Pero de todos modos, no sé si ves alguna forma de diálogo entre estas aproximaciones sociológicas más micro y más macro, digámoslo así. Bien. Bueno, gracias, Estefan. Varias cosas. O sea, con respecto a esto de gobernar en términos más tecnocráticos, sí, digamos, aunque no hago foco ahí,
en el artículo acá no veía forma como de incorporarlo a la exposición. Efectivamente, en un registro restringido, este artículo conecta con cómo se consolidaron las encuestas de alimentación con esos antecedentes cercanos que mencioné, que venían del principio del siglo XX. En un registro amplio, por supuesto que conecta con la historia de la cuantificación, la historia de la estadística y los modos en que desde la modernidad en adelante se entendió que conocer en términos estadísticos a la población era fundamental para su gobierno. Esto conecta con eso, pero no hago de esto un foco específico porque, insisto, o sea, hay que prestarle mucha atención a mi discurso en relación con el objeto que busco construir, y vos lo planteás muy bien ahí, en esto último que decís, que si veo un diálogo posible, sí, a ver, yo veo un diálogo posible. Siento que estamos en un momento tan inicial de todo esto, o sea, que hemos avanzado mucho, que hay estudios como los de Sioren para Brasil, los tuyos para Colombia, Joel en México, los de Chile, los de Argentina. Hay como, digamos, entonces eso nos permite ir avanzando un conocimiento más amplio del proceso general. Y ahí se pueden ir ilustrando diferentes aristas. Idealmente es como necesario que aparezca esa contracara de prestarle atención a los procesos locales, a las dificultades más específicas de una encuesta puntual. Yo acá creo que lo que estoy buscando reconstruir es lo que yo pienso que es la interpretación más general del proceso macro. Y ahí sí creo, y ahí yo, digamos, o sea, por eso cada vez como que estoy muy convencido de esta perspectiva, pero desde ya la tengo que poner como a trabajar y ya encontraré los límites, pero vos recién mencionabas lo de, y ahí es lo último que quiero decir en relación con lo que dijiste, que vuelve a conectar con lo de Sioren. Yo para esta explicación no le presto tanta atención a la dimensión más de los procesos políticos más amplios, ¿sí? O sea, si vos porque acá estoy trabajando en un objeto específico de investigación, y yo creo que esto fue más, y es verdad que habrá que ver, Sioren, cómo finalmente se dispuso de los recursos para hacerlo, y si eso conecta con ese fenómeno político más amplio o no, pero yo creo que en este caso esa recepción va por otros canales, va por canales de actores que son bastante independientes de esos fenómenos políticos más amplios. ¿Sí? Estos médicos que están en sus facultades e impulsan estos procesos, no advierto yo, por lo menos lo que yo sí conozco bastante en Escudero, que haya un nexo tan estrecho con lo que estaba pasando en términos políticos. Independientemente de que después por sus relaciones personales, sus contactos, sí consiguiera fondos para eso, pero el hecho de que esto, de nuevo, se expanda como una mancha al mismo tiempo, y ahí vos, Estefan, decías lo del abastecimiento, que también coincido, pero digo, esto es a lo que yo me gustaría que reparemos y que nos llame la atención. No puede ser que en todos los países de Latinoamérica se hayan establecido a fines de los 30 políticas de control de precio y los querramos explicar en términos de una dinámica interna de esos países. Todos los países establecieron alguna u otra forma políticas de precios mínimos, o precios máximos, mejor dicho, para ciertos alimentos. Porque están asintiendo porque cada uno de ustedes lo conoce para ese caso. Entonces, y todos argumentaron, y todos dijeron porque esto, porque el otro, nosotros podemos reconstruir esa argumentación, pero cuando vemos, como vos decís lo de las películas, que la argumentación es en todos lados muy diferente, ahí es donde yo digo que hay un libreto que está un poco por encima. En todos los países de Latinoamérica probablemente vamos a encontrar en los 30 la creación de direcciones de maternidad e infancia. Y en todas esas creaciones de maternidad e infancia, que tienen un nombre parecido, la forma de argumentar en favor de que se cree eso es muy parecida. Y es muy parecida porque conecta con esto que se cotiza. Y no quiero por eso, porque si uno pone centro, periferia, ya ahí se pone más ríspido porque uno quiere decir que acá lo autóctono, la agencia local. No me interesa plantear que se elaboró ya, pero digo, es resultado de estos libretos que se van configurando internacionalmente, en el cual comunidades epistémicas transnacionales tienen una incidencia muy importante. Estos científicos que dicen, y de nuevo, y que no hay que subestimar esos conceptos, podemos sí politizarlos y decir que la caloría, pero no es fácil llegar al concepto de caloría, al concepto de vitamina, y ellos llegan a ese concepto y sobre esa base es que empiezan a promover estos discursos que alertan sobre. Ahora, por ahí sí,
reconozco, la pata que me falta es ver más qué condiciones políticas son más permeables o no para que proliferen o no estos discursos. Eso lo reconozco que es un complemento interesante pero no es lo que yo estoy poniendo el foco en este trabajo. Ayuda a la comprensión más general del proceso que se puede ir logrando por pasos, digamos. Esto ilustra otra cosa, quiero decir. Esto ilustra otro fenómeno. Y entonces, sí, y ahí finalizando, sí, Estefan, está buena la idea de ver ese diálogo entre lo macro y lo micro, y sobre esa base es que se va a ir profundizando el conocimiento del proceso. Perdón, yo añado una cosita que se me había olvidado hablar en la discusión sobre categorías culturales, que las estás pensando más para las comunidades epistémicas, ¿cierto? Los expertos. Pero no, ellos son grandes constructores grandes teorizadores de categorías culturales. Vale, perfecto. Ellos son los que teorizan y que dicen, hay disléxicos, Eso, vale, exacto. Hay desnutridos, hay estados hay estados subdesarrollados, y que si hacen estas políticas van a ir a tal lugar. Esas comunidades internacionales, epistémicas, que no solo son ellos, activistas políticos, son los que están contribuyendo en la modernidad a configurar esas categorías culturales muy teorizadas. Esa es la idea, porque categorías culturales siempre hay, pero estas son muy teorizadas. Y entonces, estoy totalmente de acuerdo, y creo que ahí Jan Hacking, creo que es un teórico que puede aportar muchísimo. Me acuerdo en este libro que se llama La domesticación del azar, ¿no? Dice, como lanza una idea que para un marxista así viene, digamos, bueno, un seguidor directo de Marx sería muy problemático, es quizás estas estadísticas, ¿no? Porque están mostrando un montón de estadísticas, ayudaron más a la formación de la clase obrera que la misma revolución industrial, llamémoslo así, o que las mismas condiciones materiales de producción, ¿no? Es una tesis, digamos, problemática, pero me parece sugerente, ¿no? Porque efectivamente por lo menos le da como contenido semántico a unas categorías que seguramente ya están ahí, pero empiezan a darle mayor realidad, mayor como que, y claro, y cuando tienen mayor contenido semántico, ayudan a que haya una identidad grupal que a su vez puede redefinir lo que ellos mismos son, ¿no? Que es lo que Jan Hacking llama el efecto loop, el efecto bucle de las categorías humanas, ¿no? Yo pensaba en eso, por ejemplo, porque las primeras estadísticas en Colombia de alimentación que llaman clase obrera, por ejemplo, las definen por su oficio. Entonces, digamos que hay clase obrera que además incluye indígenas, etcétera, pero las categorías las organizan por oficio, los albañiles, los que cargan piedras, los no sé qué. Y ya en los 30, las de Socarrás, esa clase obrera está definida por el espacio, por el lugar espacial de la ciudad. Y también hay un intento de hacer encuestas nutricionales de lo que empiezan a llamar clase media, que además ese es todavía mucho más claro porque en los 30, para algunos países de América Latina se supone que no hay clase media, ¿no? Quizás en Argentina sí, pero en Colombia como que siempre se ha problematizado la idea de una clase media que solo va a surgir más adelante. Pero esas encuestas también empiezan a poner sobre, pues sí, digámoslo así, a darle un contenido semántico a una nueva noción que es la clase media. Me parece fascinante eso y creo que Jan Hacking es interesante al respecto. Así es. Bueno, no sé, ¿alguien más tiene algún comentario? Bueno, pues muchísimas gracias, José. Creo que está muy, muy interesante esta discusión. Efectivamente, esperemos ver pronto esa publicación. Ay, perdón. Esa es la publicación para el dossier de Brasil, ¿cierto? Así es. Vale. Entonces, es un dossier que se publicará, esperemos, a finales de este año. Entonces, pues, fantástico también contar con eso. Quería aprovechar este espacio porque sé que, por ejemplo, Carla, y aprovecho para felicitarte por tu libro,
Muchas felicitaciones. Sería fantástico poderlo compartir contigo, como ya teníamos este semestre organizado, pues para que ir pensando el próximo semestre espacios de presentación. Entonces, Carla, tú ya habías manifestado tu interés y pues fantástico tener la oportunidad de conocer más de cerca tu investigación. Y de nuevo, pues muchas felicitaciones por tu libro y pues a las demás personas que quieran hacer alguna presentación, pues quizás nos puedan ir contactando para ir pensando y organizando el cronograma del próximo semestre, si es que mi universidad todavía sigue y si Argentina todavía sigue también, en fin, hay incertidumbres, pero bueno. También quería decirles que la próxima sesión es el 8 de mayo, donde Carolina, que está aquí pues aquí a mi lado en las imágenes, nos va a presentar el cultivo de cacao en Colombia, biodiversidad coproducida entre ciencia y Estado 1930-1950. Entonces, Carolina, pues también muy bienvenida, muchas gracias por participar. Seguramente nos compartirás un texto que ya circularemos en su momento, ¿cierto? Listo. Entonces, bueno, pues así quedamos. Muchísimas gracias por su participación. Los videos, tengo que hacer esa tarea del semestre pasado, sí que lo había hecho, pero bueno, ahí está el canal de YouTube. Les voy a pasar el link del canal de YouTube para que puedan, si quieren, pues tener, ¿no?, el historial de los videos que hemos tenido hasta el día de hoy. Agradecerte nuevamente, José, y pues que estén muy bien. Les deseo una feliz semana y nos vemos más o menos dentro de un mes, el 8 de mayo. Muchas gracias a usted, Estefan. Gracias. Muchas gracias. Venga, gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Sí, José. No, agradecerles mucho a todos, pero gracias. Ya todos se fueron. A todos se fueron. Gracias, señor José. Muchas gracias. Chao, chao, José. Bye. Chao, Hasta Estefan. pronto. Bye. Chao.